Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Convocado por Miguel. Miguel nos ha pedido que hablemos de esta película del año 1999, película dirigida por David Fincher con Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meatloaf, Jared Leto, entre otros muy buenos secundarios, una película titulada Fight Club, el club de la lucha. Miguel, como ves, todo lo bueno acaba llegando, ya me dirás tú si es bueno finalmente. Más tarde que pronto, eso es verdad, pero todo acaba llegando en un momento dado. 1.000.000 de gracias, de verdad, Miguel, por tu petición, porque además sé las ganas que tenías ya de que cayeran estos vídeos que nos has pedido hace tantísimo tiempo. Y 1.000.000 también de perdones por el tiempo transcurrido. Y, por encima de todo, mi esperanza, mi presión, por qué no decirlo, mi responsabilidad por entregarte un buen trabajo y que además todos vosotros, todos los demás seguidores del canal, podáis disfrutar, un poco pretencioso decirlo por mi parte, ya me lo diréis, pero podéis también disfrutar y ser partícipes de este vídeo que, gracias a Miguel, también vais a poder ver vosotros. Por cierto, Miguel, menos mal que me gusta la peli. O sea, ¿te imaginas que le casco al Club de la Lucha? No sé, no te voy a decir 2 estrellas, un suspenso, pero como 3 tibias estrellas que pueda denotar que no es el caso, no es el caso. Si no, tierra trágame, pero yo os digo que no es así. Esta película era un viaje hace 20 años y a día de hoy, ahora que la he vuelto a ver, la he visto muchas veces, a lo mejor hacía un par de añitos que no me asomaba por ella, pero puedo certificar desde mi experiencia que sigue siendo un viaje esta película. Y por viaje quiero decir muchas cosas. Quizá el principal sería el viaje a la locura. La película fue comercialmente un fracaso, por lo menos no cumplió con las expectativas comerciales que prometía por director, por actores y por productora. Y quizá, y luego hay que detenerse en eso, puede deberse a que hace 20 años El Club de la Lucha era una película muy rompedora. Es decir, narrativamente lo era, visualmente lo era. Y a nivel de mensaje, porque hay mensajes en esta película, y en esto me voy a detener luego, yo creo que también podemos considerar que era una película, no sé si adelantada a su tiempo, pero también innovadora en ese sentido. Entonces, podemos pensar, como suele suceder a las películas adelantadas a su tiempo, echar mano de esa frase hecha que es «el público no la entendió». Yo creo que no es tan así, me parece siempre muy arrogante decir eso. Puede ser que el público de por aquel entonces entendiera de sobra la película, no es que nosotros seamos más inteligentes y el público de hace 25 años ya casi fuera más tonto que nosotros. No conectó con ellos la película y hemos visto 1000 ejemplos de esto en la historia. Y tú ves hoy la película, tú ves hoy Fight Club, más de 2 décadas después, y a mí me sigue pareciendo una película que continúa rompiendo muchos esquemas narrativos, visuales y a nivel de mensaje. Yo no encuentro que haya perdido impacto la película. Y creo que eso se debe, en parte, a que ha sido también tremendamente influyente, mucho más de lo que podamos pensar. Muchos cineastas, y muy buenos además, yo creo que en un momento dado han querido acercarse a esto, sea lo que sea, que hizo David Fincher en su día. Me parece además una película perfecta en el sentido de que sirve de unión, de bisagra, al siglo XX con el siglo XXI. Por año, esa especie de punto justo entre atrás y adelante, 1999, casi no podría ser más redondo. Prácticamente es el límite. Y muchas de las neuras que vemos, que nos retratan, que nos plasman en la película, yo creo que a día de hoy no es que sean reconocibles, sino que incluso se pueden haber disparado. Y luego también voy a hablar de esto. Jaime, estás diciendo que vas a hablar de muchas cosas. Tranquilos, me da a mí que este va a ser un vídeo de los larguitos. Yo vi esta película posiblemente un año después de su estreno.
en el primer pase por televisión tuvo que ser en el extinto Canal Plus o Digital Plus, como se llamaba por aquel entonces. Yo todavía estudiaba la carrera y si hubiera tenido que catalogar a la película de algo, en aquel entonces posiblemente habría sido de comedia gamberra. Con más pretensiones, yo también veía los mensajes que se nos estaban lanzando, pero al final eso, una comedia. No hace mucho, un buen amigo mío, de mi misma edad, de mi misma quinta, y que vimos la película, pues eso, con unos 20 añitos, me hizo un comentario del tipo: ahora estoy empezando a entender a Edward Norton en la película. Interesante, no me dijo Tyler Durden, me dijo Edward Norton. Yo encuentro muy significativo que mi amigo me hiciera ese comentario. Edward Norton tenía y tiene 10 años más que nosotros. Es decir, nosotros vimos la película con 30, Edward Norton tendría, y entiendo que también su personaje, unos 30 años. Y cuando alcanzamos y hemos sobrepasado, por desgracia, la edad ya de Edward Norton en la película, podíamos ya entender, podíamos empezar a comprender, como hizo mi amigo, todo ese vacío no ya existencial del personaje, sino casi de nihilismo absoluto y de falta de expectativas. No digo que estemos con ese chip incorporado, sino que podíamos entenderle un poquito más. Es cuando nos incorporamos a la vida 100% adulta, cuando empezamos a comprender mejor a Edward. Por entonces era una peli que nos divirtió. También veremos esto, te ríes de cosas, te ríes de los pechos de Meatloaf, te ríes de los fotogramas fálicos, quizá de lo que no éramos tan conscientes, siendo ya estos tardoadolescentes que éramos, es de que en la película nos estaba lanzando una serie de mensajes, no me atrevo a llamarlos lecciones de vida, pero sí de mensajes mucho más profundos, puede que en ocasiones contradictorios, y eso, ¿dónde lo vamos a ver? En este vídeo. Y ha sido justo en el futuro cuando nos hemos acordado, cuando ya hemos sobrepasado la edad de Edward Norton, de algunas de las cosas, algunas de las perlitas que nos va dejando la película. Qué imperdonable, por cierto, sería si no hiciera mención aquí a la novela homónima de Chuck Palahniuk, y la cual es adaptada además aquí por Jim Ulls. Si os habéis leído la novela, me atrevo a decir que el trabajo de adaptación que se llevó a cabo aquí es de sobresaliente por parte del guionista. Si os leéis a Palahniuk, os daréis cuenta de lo difícil que resultaba llevar a la pantalla esta obra con fidelidad. Y no me estoy refiriendo solamente al tema de los mensajes o a la supuesta filosofía que puede esconder el Club de la Lucha, sino más bien en llevarlo a su literalidad. Era tremendamente arriesgado por una serie de detalles muy concretos. Y sin embargo, además de ser una película 100%, entiendo yo que fiel a la novela de Palahniuk, además no deja de ser una película 100% cinematográfica, que se apoya más en la imagen que en el diálogo. Y además, insisto, de propina muy fiel a los hechos que nos narraba la obra de Palahniuk. Cada pensamiento, cada ida de olla del protagonista, cada idea abstracta que se cruza por su cabeza, todo eso estaba en el Club de la Lucha novela, todo eso estaba en la película de Fincher. Hay muchas cosas que analizar en esta peli, muchas ideas, muchos recursos, muchos conceptos varios, así que no me voy a detener más en prolegómenos. Solo decir que estamos ante una película, esta sí, cuando alguien me pregunta: Jaime, cine de culto, dime cuáles son tus películas de culto. ¿Qué es cine de culto? Esta es una película de culto. Fight Club lo es. Y ha alcanzado ese estatus por infinidad de razones. Y viéndola hoy, ya os he dicho que conserva además intacto todos esos riesgos, toda la experimentación. Y además es que me divierto un montón la película, así que le voy a otorgar una clasificación, mejor dicho una calificación, ¿no, Chagüe? Una calificación de 5 estrellas sobre 5. El argumento de la película lo conocéis mejor que yo. Básicamente tenemos al protagonista, Edward Norton, el cual no tiene nombre, por cierto, que es un empleado en una empresa de seguros y él se encuentra en plena crisis vital. Es incapaz de dormir por las noches, no hay nada que le llene, todo en él es puro vacío. Sin embargo, todo va a cambiar cuando en un viaje conoce
a este Tyler Durden, a Brad Pitt. Un presunto, qué raro llevar la palabra presunto, el adjetivo, a fabricante y comerciante de jabón, pero así es. Ambos entablan amistad y una noche ambos descubren el poder liberador que tiene una buena pelea a puñetazos. Ambos fundan este club clandestino llamado el Club de la Lucha, en el cual los participantes solamente se reúnen allí para medirse bien el lomo, pero con escuadra y cartabón, cada noche. Por cierto, voy a decir una cosa antes, voy a hacerte una confesión, Miguel, y por ende a todos vosotros, no es la primera vez que grabo este vídeo. Por lo menos esta es la segunda. Me ocurrió lo siguiente, lo grabé una primera vez, creo que quedó fenomenal. Dije, qué bien ha quedado el vídeo, Echagüe, o sea, estaba orgulloso de mi trabajo. Empiezo a escucharlo un poquito por encima y de repente oigo Edward Burns, porque claro, bueno, una vez. Luego la segunda. Edward Burns, claro, porque Edward Burns, tal. Media docena de veces. Creo que llamé a Edward Norton más veces Edward Burns que Norton. Y dije, no puede ser. Tabula rasa, mejor repetimos la jugada. Me he puesto un POSIT en la pantalla del ordenador. Un POSIT DIN A3 que pone Edward Norton para no equivocarme y llamarle por el nombre del actor secundario de Salvar al soldado Ryan y también director de cine Edward Burns. Estas cositas que se le cruzan a uno por la cabeza cuando está una horita hablando delante de una cámara. Así que si se me cuela alguno, que no es improbable, mil disculpas, me estoy refiriendo única y exclusivamente a Edward Norton. Esto se podría haber solucionado hablando de Edward a secas, pero bueno. El insomne, ¿qué no hacer con su vida? ¿Y en qué emplear su tiempo? Me parece no, o sea, seguro, fue en un directo que tuve la oportunidad de hacer sobre Martin Scorsese, me dio por ahí hacer un top de las películas de Scorsese, y uno de vosotros me hizo la observación, y no puedo estar más de acuerdo. Yo también veo en el Club de la Lucha una cierta actualización del Travis Bickle, de Taxi Driver. Hasta hay un guiñito a esto, y luego os voy a decir dónde está. De todas formas, los guiños que yo veo de Fincher a Scorsese no se acaban ahí. Está claro que Scorsese es uno de los directores que más vocaciones, que más admiración respetan en los que han sido sus descendientes artísticos. Para empezar, porque estamos ante una película con un uso constante de la voz en off. Jaime, antes has dicho que se apoya sobre todo en la imagen. Sí, es cierto. Y de hecho la voz en off se suele considerar un recurso en ocasiones anticinematográfico, más cercano a la literatura que al cine, muy propio de la novela negra. Ya sabéis, el caso de Blade Runner, las dos versiones, una con voz en off y otra sin. Sin embargo, yo creo que la cuestión nunca es voz en off sí o voz en off no. Yo creo que ese no es el punto. La cuestión es si se emplea bien o si se emplea mal. Si aporta de verdad o se limita a ser un subrayado innecesario de lo que ya estamos viendo. Y en este caso, y como ocurría en Taxi Driver, y no solamente en esa y en otras tantísimas películas de Scorsese, aquí es un recurso que se emplea con sabiduría. O sea, aporta siempre. Enriquece además el mundo interior del protagonista. Refuerza también el hondo pozo psicológico que tiene la película. Y además que tiene muchísima gracia y muchísima mala uva y muchísima ironía. Tened en cuenta eso, por cierto, al final. El tema del pozo psicológico. Desde los mismos títulos de crédito del Club de la Lucha, entendemos que se nos están mostrando una serie de redes neuronales. Yo creo que ya nos están adelantando cosas, entre ellas que estamos ante una película eminentemente psicológica. Al final estamos siendo testigos de la evolución de una mente enferma. De hecho, todo lo que vemos es un larguísimo flashback, porque esos títulos de crédito nos acaban llevando a la pistola de Edward Norton que tiene puesta en la boca. Y luego el tema de la voz en off, lo que os decía antes, es que tiene muchísima gracia. O sea, está en las frases de las películas. Si las frases te enganchan, si tienen fuerza, si tienen gracia, entonces no te importa seguir escuchando esa vocecita. Por ejemplo, aquí al principio, con esto de la pistola en la boca, está esa frase de cuando tienes una pistola metida en la boca, lo único que puedes pronunciar son vocales. Me parece una cosa
simplísima, y a veces en la simplicidad está la brillantez. Por lo general, como veis, y este es solo un ejemplo, la voz en off del Club de la Lucha está constantemente reforzando una autoironía, todo el rato un sarcasmo. Por ejemplo, son recurrentes esas frases de Edward Norton de soy la vesícula biliar de Jack, soy el intestino grueso de Jack, etcétera, que lo saca de una serie de libros infantiles, si no recuerdo mal, de cómo enseñan a los niños anatomía del cuerpo humano. Por cierto, me acuerdo que esto está sacado literalmente de la novela de Palahniuk. Tú la leías y en los momentos más insospechados te encontrabas frases del tipo soy el intestino grueso de Jack. También tiene esto su finalidad, el hecho de que esas frases sean en tercera persona siempre. Esto es importante, teniendo en cuenta cuál es el final de la película. Quiero volver un momento, y acabo, al tema de los créditos en las películas de Fincher. Yo creo que la culpa de esto, de que quisiera hacer una presentación siempre muy potente desde un punto de vista visual, ya desde los mismos títulos de crédito, es solo la culpa, entre comillas, la tiene Seven, porque desde que Kyle Cooper hizo los créditos de aquella película, que eran inéditos, eran aterradores, eran extrañísimos, rompedores, eran casi vanguardistas, yo creo que Fincher se ha visto obligado, de algún modo, a presentar sus películas de la forma más innovadora posible. Y si bien no son tan sobrecogedores como los de Seven, en el Club de la Lucha están también muy cuidados, además apoyados en esa banda sonora electrónica, casi maquinera, de The Dust Brothers. Creo en todo caso que si Fincher hubiera contactado, posiblemente ya los conocía por el tema de que era director de videoclips, pero si hubiera contactado entonces con Trent Reznor y Atticus Ross, que han sido desde la red social sus músicos de cabecera, yo creo que también estos le habrían encajado como un guante a las imágenes de El Club de la Lucha. Esta es una película, como veis, no he pasado de los títulos de crédito, no está mal, esto se alarga. Esta es una película en la cual yo sigo descubriendo cositas. Por ejemplo, los insertos de Tyler Durden en fotogramas de menos de un segundo. Yo os diría que cada vez que la veo voy descubriendo más Tylers por ahí escondidos. Ahora os diría que la primera vez es en ese momento en el que Edward Norton está haciendo fotocopias y dice eso de que cuando tienes insomnio nada parece real, todo parece una copia de una copia de una copia. Ahí cuando está hablando de copias es cuando aparece por primera vez Durden. Ya nos están dando desde el mismo principio, desde los mismos créditos, desde los segundos casi iniciales de la película, ya nos están orientando un poco por dónde no solamente va a ir la película, que eso no es tan previsible, pero por dónde puede ir la resolución de la peli. A todo esto, esta es una crítica, aunque no lo parezca, con spoilers. Spoilers gordísimos. De momento los voy a dosificar, no voy a soltar el gran final que tiene la película. Y por gran final quiero decir que puede ser sorprendente la primera vez que se ve. Esta es una película que habéis tenido 25 años para verla, y es más, me atrevo a decir que la inmensa mayoría de vosotros, sobre todo si habéis aguantado hasta aquí, es que la habéis visto, y el final os lo conocéis mejor que el del Sexto Sentido, vaya. Pero por mí que no quede, voy a ser respetuoso con los, vamos a decir, con las reglas del juego de la videocrítica. Seguimos con cositas. El tema de las reuniones de gente enferma para mí es una de las genialidades de la novela de Palahniuk, y que también y tan bien ha recogido el guión de Jim Uhls. El humor negro de la película, o sea, en humor negro yo creo que se queda corto, es negrísimo, es como un agujero negro dentro de un agujero negro. Eso es lo que me lleva a mí a catalogarla, por lo menos en un primer vistazo muy superficial, como comedia la película. Aunque yo creo que quizá lo suyo estaría más cerca de la sátira. En esto me recuerda, creo que tiene algunas conexiones con La Naranja Mecánica de Kubrick, por ejemplo. Otra película que, es verdad, en su caso sí que fue bastante taquillera en su día, pero que quizá la gente no sabía muy bien cómo tomársela. Y yo creo que con el paso del tiempo ha ido comprendiéndose mejor, y
todos somos un poquito conscientes de que aquella película de Kubrick era una sátira, y yo veo el Club de la Lucha también más cerca de ese apartado. Más cosas del sentido del humor de la película. Los pechos de Meatloaf. La camiseta marcada con el rostro de Edward Norton, bien, Edward Norton, como si fuera el sudario de Turín, por lo menos. El personaje de Robert Paulson, que es el nombre que tiene el personaje de Meatloaf. Uno de los muchos nombres que a mí, en lo personal, se me van a quedar, o se me han quedado grabados de la película. Esto es interesante, por cierto, y también es una película que podríamos discutir sobre ella. El hecho de que Edward Norton esté buscando un consuelo en gente que de verdad lo está pasando mal, que de verdad está sufriendo. Aquí podríamos pensar que el personaje no es tan vacío, es decir, tiene empatía por el prójimo, es consciente, y además en el mismísimo significado literal de empatía, es consciente de que otros sufren. Y él sufre con ellos porque llora con ellos. Pero ojo, si lo pensamos más a fondo, podríamos llegar a pensar que lo que está haciendo Edward Norton más bien es bastante miserable. Es decir, Edward Norton tiene una vida tan vacía, tiene una vida tan triste, con tan pocas expectativas vitales y de cualquier tipo, que el único recurso que le queda para mantener un hilo conector con el resto de la humanidad es verles y escucharles contar sus penas, y además haciéndose pasar por uno de ellos cuando en realidad no lo es. Dicho de otro modo, no lo está haciendo por ellos, en realidad lo está haciendo por él. O sea, al final se convierte en un yonki del dolor ajeno, solamente por su satisfacción, no porque le preocupen los demás. Aquí, como muchas otras cosas de la película, podríamos discutir sobre ello y quizá ninguno tendríamos razón. Marla, en este caso Helena Bonham Carter. Quizá a partir de este punto ya avanzaros, o mejor dicho, refrescaros y recordaros que esta es una crítica con spoilers. De nuevo, no lo voy a soltar por el momento, el gordo. Esta es una crítica para Miguel, que seguro que se sabe la película de pe a pa, y en general para todos, pero bueno, de momento no voy a ir a saco, pero de verdad yo creo que si hay algún insensato que ha llegado hasta aquí y bien no ha visto la película, que ya me costaría, o bien no se acuerda bien de la resolución, que eso me costaría todavía pensarlo más, yo creo que es un buen momento para darle a la pausa. Sí que me veo obligado a deslizar algunas ideas de forma muy sibilina. Aunque la película no nos lo muestre, o mejor dicho, no nos lo vendan así, aquí lo que tenemos es una trama de chico conoce a chica, solo que aquí lo más propio sería decir que hambre conoce a ganas de comer. Marla al final es mucho más nihilista, mucho más autodestructiva, mucho más excesiva en todos los sentidos que el propio Edward Norton. Pero aunque no nos lo digan, estamos ante el nacimiento aquí de una relación sentimental. Uno de los primeros planos que tenemos de ella, por cierto, es el de ella cruzando la calle con los coches pasando a toda velocidad, como si no le importara absolutamente nada, porque a ella no le tiembla el pulso. Además, su presentación del personaje es en otra de las genialidades de la película. Ese momento en el que Marla y Edward se están repartiendo, por así decirlo, los enfermos. Oye, el grupo del cáncer para ti, vale, los tuberculosos para mí, oye, el martes no puedo, vamos a los adictos a la heroína, si quieres te lo paso y te lo cambio, porque tal. A mí me parece, insisto, dentro de todo este contexto de humor negrísimo de la película, me parece una de las genialidades, tanto de la novela como de la película. Es aquí, por cierto, cuando se viene ese otro guiño a Taxi Driver. Edward Norton jamás utiliza su nombre, como no podría ser de otro modo, para infiltrarse en estos grupos, y tampoco sabemos su nombre en la película, pero Marla le echa en cara en un momento dado a Edward los nombres ridículos falsos que utiliza para meterse en estos grupos. Y uno de los que le dice, por cierto, es Travis. Quizá una mención a Travis Bickle, esto no me acuerdo si estaba, por cierto, ya en la novela de Palahniuk, o ha sido cosecha propia del guionista Jim Ulls. Resumen de Marla, está estupenda Helena Bonham Carter en la película. Y creo que si su personaje puede resultar por momentos tóxico y
un puntito repelente. Yo creo que así es como tiene que ser, porque después, sin embargo, cuando hagamos el descubrimiento que ya todos conocéis, quizá vamos a juzgar su comportamiento de una forma diferente. Lo vamos a mirar a todo lo que ha hecho su personaje con otros ojos. Esto es importante también. Detalles interesantes que para mí son claves en la película. El tema de los insertos. El tema de los insertos de Brad Pitt, me estoy refiriendo. Ya es una pista de que algo no funciona muy bien en la cabecita de Edward. Pero después hay otro detalle interesante. En un momento está Edward Norton inspeccionando un coche accidentado, es su trabajo, es una especie de inspector de seguros. Y descubre que hay grasa de la víctima en el asiento del coche. Suponemos que el desdichado conductor debió acabar poco más o menos que desintegrado y uno de los restos biológicos que queda en el asiento es grasa humana. Ya sabéis que después lo de la grasa humana para la fabricación de jabón y explosivos va a ser importante, porque justo después, además justo después de esta inspección ocular del coche y el descubrimiento de la grasa, se produce el primer encuentro, entre comillas, con Tyler en el avión, y es entonces cuando le habla del tema del jabón. Esto ya me viene a indicar como que quizá el personaje se está montando su propio relato en la cabeza y todo lo va acordando de tal forma que le encaje a él dentro de su fantasía. Más cosas. Esta película además está llena de recursos que yo os diría que son inéditos, por lo menos hasta el momento del estreno. Uno que me llama mucho la atención, es muy moderno y que a día de hoy lo sigue siendo. Yo sigo viendo cosas así, a lo El Club de la Lucha, a lo Fincher, por ejemplo. Está eso de ser esclavo de esa empresa multinacional nórdica especializada en mobiliario, y vemos cómo en una especie de timelapse, que es algo que también Fincher mete, sobre todo a partir de aquí, lo vemos en muchas de sus películas, en Zodiac también estaba, mete el montaje de la habitación de la casa de Edward con esos muebles, además con su referencia, con su precio y por supuesto con esos nombres en sueco, los cuales ninguno sabemos descifrar y que a mí personalmente se me olvidan nada más salir por caja y cruzar esos laberínticos pasillos. Yo creo que si mi amigo me dijo que empezaba a comprender a Edward Norton, yo creo que era en parte por este tema de la tienda nórdica de muebles. Tened en cuenta además que esta empresa, la primera vez que llegó a la península, fue a mediados de los años 90. Y yo entonces no me podía figurar que en no muchos años estaría como Edward Norton, pendiente también de esos maravillosos catálogos. Por aquel entonces, cuando vi la película, posiblemente ni sabía lo que era IKEA. Y además, servidor vivía con sus papás y afortunadamente no tenía que comprar muebles. Otro momento que me llama la atención por lo original y también con este uso de lo digital, que para mí me resulta muy innovador en el cine comercial, es cómo está contada esa explosión de gas en la cocina y que provoca que Edward acabe yéndose a la casa de Tyler. Vemos la explosión desde el mismo origen, ese escape de gas, el contacto del gas con la electricidad, el motor del refrigerador. O sea, son escenas computerizadas, realizadas clarísimamente, además porque cantan un poquito, realizadas con tecnología informática. Y aquí, para mí, radica la originalidad. La tecnología en el cine, lo digital, estaba siendo aplicado para un género muy concreto. La ciencia ficción, el fantástico, recuerdo los dos ejemplos canónicos en este sentido y que supusieron un antes y un después. Terminator 2 primero, Parque Jurásico después. Sin embargo, no estaban siendo utilizados para algo que vemos aquí, que es una simpleza en realidad, es contarte cómo ha sido una explosión. Además contado, claro, desde la óptica también de un inspector de seguros, que este tipo de cosas se las tiene que saber casi de memoria. Fincher podría haber optado por contar esa explosión desde cualquier óptica posible, no haber utilizado la tecnología informática para esto. Y es
a día de hoy todavía os digo que sigue siendo un recurso que suena nuevo, y me estoy refiriendo, si vemos películas de estos años 20 en los que vivimos. Fincher lo hizo aquí ya antes, utilizar la tecnología informática no para el género fantástico, no para la ciencia ficción, sino para un efecto dramático muy concreto y que no va a tener en realidad más continuidad. Estas son las cosas que te hacían ver la peli también como algo nuevo y algo inédito. Tyler Durden, por favor, Brad Pitt, hay que hablar mucho de este personaje. Hay que hablar también del estilismo maravilloso de Brad Pitt en la película. Un estilismo que solo él puede llevar. Por percha, por físico, por... ya no solamente porque sea un tío muy guapo, sino por lo que él transmite. Y que además es un look que nos estaría prohibido al resto de los mortales. Pero más que eso, yo me quiero centrar también en lo que es sus reflexiones, en lo que son los mensajes que lanza el personaje de Brad Pitt. Una de las primeras reflexiones que vimos a Tyler y que le hace a Edward Norton en la secuencia que yo os he dicho del avión es que dice: las mascarillas de oxígeno están puestas ahí en el avión no para salvarte la vida, están puestas para que en caso de accidente te puedas meter un chute de oxígeno, eso te dé un colocón tremendo, de tal forma que no te enteres de nada cuando ese avión, de forma fatal e inevitable, se estrelle. Es decir, las mascarillas de oxígeno ahí son, en realidad, casi un placebo. Y creo que esta reflexión de Tyler sobre las mascarillas puede ser una gran analogía de todo lo que pretende Tyler Durden en la película. La sociedad, el sistema, como lo queráis llamar, en realidad nos está mintiendo, como hacen en ese catálogo del avión, en esa revista de emergencias. En realidad, lo que nos está haciendo la sociedad, el sistema, etcétera, es drogándonos, nos está engañando, nos están obligando a consumir, a comprar cosas y a creernos o hacernos creer que estamos siendo felices cuando en realidad el avión está ya en llamas y no va a haber tato que lo salve. ¿Qué misión emprende Tyler Durden? Emprende la misión de rebelarse contra esto. Esto es un mensaje, para empezar, así de primeras y muy explícito, anticonsumista. Él lo dice después del tema de la explosión. Tú no posees tus posesiones. Son tus posesiones las que te acaban poseyendo a ti. Ante esta situación que, insisto, no es lo que digo yo ni lo que yo pienso, es lo que expresa Tyler o lo que yo creo que expresa el mensaje de la película. ¿Cuál es la respuesta de alguien como Tyler? La creación de El Club de la Lucha. La película es grande porque en sí misma también encierra, no sé si decir sus contradicciones. Quiero decir sobre todo que no es un panfleto. En un momento dado podemos decir: ¿qué razón tiene este hombre? Una cerveza para ese buen hombre, para este buen Tyler. Y luego decir: este tío es un descerebrado. ¿Puede ser El Club de la Lucha una película antisistema? Desde luego tiene ese mensaje de rebélate con lo establecido. No seas un eslabón más de la cadena. No te aborregues. No sigas el redil porque sí. Y tú, como espectador, puedes decir: es verdad. No eres tú al final quien elige tu propio camino. O sea, te hacen creer que eres enteramente libre, pero en realidad no es así. O sea, el famoso libre albedrío que tantas veces sale en las películas que pretenden tener un pozo más filosófico. El libre albedrío no sería real. Nuestro futuro estaría ya determinado casi desde el mismo nacimiento. Todo eso está muy bien, todo eso lo podemos compartir. Podemos decir, tiene su parte de razón Tyler Durden. Pero si analizamos la fórmula que idean Tyler y Edward para luchar contra eso, para, digamos que coger tú de verdad las riendas de tu vida, para labrarte tú de verdad tu propio destino, la fórmula no puede ser más ridícula, más básica ni más primitiva. Quítate la camisa, quítate los zapatos. ¿Habéis visto alguna vez, entiendo, esos concursos de puñetazos, de tortazos, literalmente hablando, ¿no? De puñetazos, de tortazos rusos, sobre todo. Además, el campeón siempre suele ser alguien ruso.
Eso es lo que hay directamente, liarse a puñetazos. Es la nada más absoluta. Lo que idean aquí como supuesta rebeldía y como lucha contra el sistema. Es el vacío. O sea, es algo casi infantil, no se puede ser más primitivo. Y es más, de hecho, la forma que tiene Tyler de combatir toda esta supuesta tiranía invisible que nos rodea y que nos oprime, además del Club de la Lucha, es, repasemos, introducir fotogramas de penes en películas infantiles, literalmente hablando. Para mí uno de los momentos más hilarantes de la película, y que además entronca con los insertos que ya hemos visto desde el principio del Club de la Lucha de Tyler, en los momentos más insospechados. Y otra de las fórmulas que idean es hacerse pis en las sopas de los restaurantes de lujo donde van los ricachones. O sea, no sé si me explico bien. Tienes una queja contra el mundo que puede ser más o menos legítima y puede ser compartida por muchos, pero en realidad la lucha, o la lucha que tú dices emprender contra todo eso, no puede ser más ridículo y más infantil. Y esto dices, Jaime, ¿estás criticando? No, en esto está la grandeza de la película, porque es aquí, es en este punto, cuando yo, en vez de ver el Club de la Lucha como una película antisistema de rebélate y tal, antisistema en todo caso además producido por 20th Century Fox, yo es que creo que con toda esta contradicción de mensajes que recibimos es cuando debemos ver al Club de la Lucha en realidad como una sátira. Una sátira que de vez en cuando te deja caer alguna verdad incómoda. Es que una cosa no quita la otra. Hay un discurso de Tyler, por cierto, ya bien rodado y montado el Club de la Lucha, en el que dice algo así como: no hemos vivido una gran guerra, no hemos vivido una gran depresión, nuestra depresión es nuestra vida. La televisión, lo estoy citando a mi manera, la televisión nos hizo creer que seríamos todos millonarios y lentamente nos estamos dando cuenta de que no es así y por tanto estamos cabreadísimos. ¿Por qué cito esto? Durante la pandemia yo he escuchado cosas parecidas sobre todo a la gente joven. Y con esto no quiero decir que tengamos un montón de Tylers millennials en potencia. Eso no es mi punto. Lo que quiero decir es que las quejas, los lamentos de esta generación de treintañeros de la película, el propio Edward Norton en un momento dado se define como un niño de 30 años, estaríamos hablando de la generación X, por cierto, pueden aplicarse también a la generación Y a día de hoy, o Z, o cual sea que queráis y la letra del alfabeto que más os guste. Es decir, las reivindicaciones, las quejas, los lamentos de hace 25 años son aplicables ahora. Es verdad que con circunstancias y contextos muy diferentes, sobre todo en los últimos 3 años. Pero con esto quiero decir que puede ser legítimo. La queja puede ser escuchada, la que expresan aquí los personajes en la película. Es curioso, por cierto, que esta película se lleve muy poco tiempo, quizá 3-4 años con 12 monos, porque yo siempre he visto el ejército de los 12 monos y a los terroristas del proyecto Mayhem, que es el nombre secreto que ponen a sus operaciones en el Club de la Lucha, Tyler y compañía, casi como dentro de una liga parecida. Y en ambos casos, lo importante, el nexo de unión, son dos grupos capitaneados por Brad Pitt, en dos interpretaciones totalmente opuestas, porque esa es otra. Parece difícil, al final, escapar del poder de seducción que tiene un personaje como Tyler Durden. Habla con seguridad, es convincente y, como os digo, rara vez dice cosas que puedas considerar que son 100% falsas. Tiene, dentro de lo descerebrado que es y lo ridículo que es, lo estrafalario que es, dice cosas que puedes decir, es cierto. Puedes encontrar pequeñas dosis de sabiduría. Lo dice el propio Edward Norton. Al final nos volvíamos lo que Tyler quería. Con el personaje de 12 monos no ocurre eso. Personaje, para que nos hagamos una idea, yo creo que aquí está muy bien expuesto lo que significa también Brad Pitt como actor. El personaje de 12 monos, por cierto, supuso su primera nominación al Oscar, en este caso al mejor actor secundario. Estaba maravilloso en esa película y está maravilloso también en esta, al final casi siendo Brad Pitt.
sin parecer que apenas le está poniendo esfuerzo a lo que hace. Y yo creo que eso dice muchísimo de la presencia de este tío en el cine, y que al final resulta, mira por dónde, que no era solamente una cara bonita. Una de mis escenas favoritas, y sigo aquí hablando de la filosofía durdeniana, es cuando Tyler saca a ese chico asiático, de origen asiático, de su tienda, una tienda nocturna, entendemos que de 24 horas, un 7-Eleven, a punta de pistola, y le dice que le va a asesinar allí en ese instante. Ese chico hace lo que haríamos todos, que es básicamente practicar las aguas mayores y menores y sollozar como bebés. Tyler le pregunta, sin venir como a cuento, bueno, nada bien a cuento, pero aquí se lo pregunta, ¿a qué querías dedicarte tú en realidad? Supongo que no querías estar en esta tienda. Y el chico le dice, quería ser veterinario. Y Tyler le dice, si no estás estudiando en 6 semanas para ser veterinario, sé dónde vives y te voy a matar. Cuando Edward Norton le pregunta, ¿qué has ganado haciendo esto?, Tyler le responde, mañana va a ser el mejor día en la vida de ese chico. El desayuno le vas a ver como ningún otro, y en resumen, gracias a mí he logrado que renazca, que empiece a vivir de verdad la vida que él quiere. Esto es lo que os decía antes, es repugnante lo que hace Brad Pitt. En este caso en concreto es terrorismo. Pero en este caso, ¿podemos decir que no tiene razón? O sea, quizá no, quizá sí. La vida de ese chico puede cambiar a mejor, efectivamente, puede convertirse en un veterinario de éxito, tener su propia clínica, etc. O no. Quizá este chico acabe en un psiquiátrico por lo que acaba de ocurrir, cosa que a mí por lo menos me pasaría esa segunda opción. Es debatible. Hay otro instante que no necesariamente es de mis favoritos, pero que me resulta muy inquietante y de algún modo está relacionado con lo de la tienda. Es el momento del coche. Tyler le dice a Edward Norton, si murieras ahora, ¿qué opinarías de cómo ha sido tu vida? Es cuando le confiesa, por cierto, que, spoiler, Tyler voló en realidad la casa, aunque ya sabemos que eso no es verdad, pero bueno. No fue una explosión fortuita lo que ocurrió. Y entonces Tyler deja de conducir el coche, deja que sea la inercia quien guíe el destino de sus ocupantes. Y es ahí cuando le dice eso de que para librarse de todas las ataduras, en un momento dado hay que tocar fondo. Y aquí el volante es otra metáfora dentro de los mensajes que lanza Tyler a lo largo de la peli. No te esfuerces por controlar el coche, no hay nada que controlar. O sea, aquí el volante al final tiene su vida propia, pero sé lo suficientemente libre como para dejarte llevar, sé lo suficientemente libre para decir que eres tú el que tocas fondo voluntariamente, no porque la sociedad, no porque el sistema te lo diga. Sin embargo, y es lo que os decía, creo que la película, lejos de ensalzar a sus protagonistas, yo creo que está muy lejos de eso. O sea, por ejemplo, esos celos infantiles que se le despiertan a Edward Norton cuando el personaje de Jared Leto se convierte en el pupilo favorito de Tyler y, consecuentemente, en una pelea del club, monta una carnicería salvaje en su cara. Yo creo que si a la película se le puede achacar algo es el de echar el freno en ocasiones, de no querer ser una película apologética de una suerte de, no sé si terrorismo, anarquismo, de movimiento revolucionario, lo que queráis. Y por tanto te encuentras de vez en cuando secuencias como estas, de una violencia sin sentido que te recuerdan que estos tíos son lo peor. Yo creo que son todos estos mensajes los que no es que no lo entendieran ni el público ni la crítica de entonces, sino que creo que no les interesaron demasiado. El público al final no iba al cine a ver una película quizá titulada El Club de la Lucha con dos de los grandes actores de moda para hacerles pensar sobre sus vidas y quién tiene las riendas y sobre el libre albedrío. Y afortunadamente, y una vez que esta película con el paso de los años ha adquirido cierto estatus, sí que nos podemos permitir el ahondar un poquito más en ella. Otra secuencia brutal para mí es el momento de la mano. Ha sido inevitable que se me viniera Dune a la cabeza. Y yo creo que no está tan alejado una cosa de la otra. Al final es una prueba más también. Es cuando Tyler le echa cal viva en la mano a Edward Norton
se la sujeta bien fuerte y le dice que sin dolor ni sacrificio no somos nada. No le gustamos a Dios, deshagámonos de él, dice. ¿Me lo parece a mí o esto suena un poquito a Friedrich Nietzsche? A mí me suena un poquito a esto de forjar tú tu propio destino sin ningún otro tipo de injerencias. Y por supuesto no de injerencias, digamos, sobrenaturales. De hecho, Tyler en la película no aspira a ser un jefe supremo, a ser un Führer que tenga un montón de súbditos a su alrededor que le adoren. Yo creo que él se convierte en una leyenda, es verdad, pero él a su vez es el primero al que no le importa tocar fondo, como tantas veces dice en la peli. Está, por ejemplo, esa pelea con el dueño del bar, donde se reúnen y donde se deja pegar una paliza de escándalo para después llenarle la cara de sangre. Es uno de los momentos más incómodos y más violentos y grotescos de la peli. Por cierto, otra pistita ahí, y me refiero a lo de la prueba de la mano. Cuando Norton sale de la prueba, vemos escritas en la calle unas pintadas en una pared que pone myself, 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 creo que son 3 veces. Son unas pintadas callejeras, no sabemos a qué vienen, tampoco nos las muestran completas, pero yo creo que ese myself, ese yo mismo, va a tener su reflejo también al final de la película. Pero bueno, al final, o mejor dicho, cuando todos la vimos por primera vez siendo jóvenes, ¿con qué nos quedamos? La primera impresión, con los momentos cachondos. Por ejemplo, nos quedamos con ese cura al que tratan de provocar mojándole con una manguera para provocar a su vez una pelea, porque esto es uno de los deberes que le pone Tyler a sus asociados. La reacción del cura, por cierto, al primer golpe que le da al tío, medio asustándose de lo que acaba de hacer, es impagable. Nos quedamos también con la autopaliza que se da a sí mismo Edward Norton en el despacho de su jefe, que me parece uno de los momentos más arriesgados por lo ridículo que objetivamente es, lo bien que lo hace Edward Norton, por cierto, y sin embargo, por muy ridículo que sea en esta película, todo esto encaja bien. Ojo, aquí dice otra frase que al final de la peli vamos a entender. Por algún motivo, en ese instante, en la autopelea, pensé en mi primera pelea con Tyler. Otra pistita. Creo que es lo bueno de la peli, al fin y al cabo. Hay momentos hilarantes, lo bueno, entre otras muchas cosas, pero para mí objetivamente divertidos y que creo que pueden ser abarcables para un público más masivo, pero a su vez es una película que también invita a unas reflexiones. Voy con la parte final de la película, ya va tocando. Para mí no necesariamente la mejor, que es cuando se produce la revelación. Niños, niñas, Edward Norton, que no Edward Burns, y Tyler Durden, o Durden, como indistintamente lo he llamado en el vídeo, son la misma persona. Este supuesto gurú, este iluminado, en realidad padece, entendemos, una suerte de esquizofrenia. No he hablado al final mucho de ella porque tiene un cometido muy especial, pero sube muchísimos enteros tras la revelación la labor de Helena Bonham Carter en la película. Porque es entonces cuando su actitud a lo largo de la misma ya nos es más entendible. Era la novia de Tyler, teóricamente, pero Edward Norton estaba pasando de ella por ser la novia de Tyler. Y a ella, que la creíamos una disfuncional, y posiblemente lo sea también, no digo que no, en realidad estaba totalmente descolocada, porque cada vez que Edward Norton se cruzaba con ella, parecía como si no la conociera cuando acababan de pasar una noche, ¿cómo decirlo? Una noche sexualmente muy activa. Finísimo. Son unos minutos finales los de la película más de thriller, quizá algo más convencionales, por cierto, pero me sigue encantando, por ejemplo, ese ritual de se llama Robert Paulson, que es el personaje fallecido de Meatloaf. Una frase que al final se convierte casi en un mantra, en una letanía religiosa. Y me hace mucha gracia ese momento en el que Edward Norton, desquiciado ya, por lo que está autodescubriendo, se vaya a otra parte del país, pase por un bar donde en teoría él nunca ha estado, y sorprende a unos cocineros rezando sus oraciones de se llama Robert Paulson, se llama Robert Paulson. Me chifla ese momento. El enfrentamiento final, por cierto, es al final una pelea de Edward Norton contra Tyler, pero que en realidad es consigo mismo. De hecho, que el tiro sea en la cara, el que vamos a ver, yo creo que está realizado también con toda la intención. Tenemos al final esas dos caras, las dos mitades en las que estaba dividido el protagonista. Y lo cierto es que yo creo que Tyler triunfa.
Al final triunfa, el sistema se viene abajo, las bombas explotan además en el corazón financiero de la ciudad y consecuentemente se van a producir implicaciones de todo tipo, imprevisibles, económicas, sociales, por no hablar de las bajas humanas, porque por mucho que no sea en horario de oficina, alguien ahí ha tenido que morir. Todo con mucha gravedad, sonando además uno de los muchísimos temazos que nos deja la película y uno de los muchos temazos que nos dejó Pixies, posiblemente la banda de rock más infravalorada de la historia y a la que me he permitido hoy homenajear con este pequeño detalle que todos veis. Todo daría mucho que pensar en este final, muchísimo, pero ¿qué tenemos al final? ¿Qué es lo último que vemos en el Club de la Lucha, os pregunto? Lo último que vemos es un pene. Sí, no me he vuelto loco. Tenemos un pene insertado en un fotograma, como los del cine, como los de las películas infantiles, como los insertos que hemos visto de Tyler Darden a lo largo de la película. Es así como se acaba. Es decir, parece que nos están diciendo como, os he dado algo en lo que pensar, pero al final os dejo esta perlita aquí porque no os lo toméis al pie de la letra. Yo creo que el mensaje sería, sed un poquito más como Tyler, pero ni se os ocurra ser como Tyler Darden. Solo un poquito. Y ya, por favor. Por cierto, un comentario final que quería hacer, y que es inevitable al final pensar en esto. Esta película es del año 1999. Los atentados de Nueva York, del Pentágono, pero especialmente en Nueva York, donde hubo prácticamente casi o más 3.000 muertos, es inevitable que se te vengan a la cabeza cuando sucedieron justo 2 años después. No estoy diciendo que esta película sea anticipatoria de que algo gordo iba a ocurrir, etcétera, etcétera, no. Pero al final no deja de ser una de esas siniestras casualidades, tristes casualidades, que paradójicamente también acaban engrandeciendo a este arte del cinematógrafo. Y con esta moñada y cursilada que acabo de decir, hasta aquí la crítica a la carta del Club de la Lucha. Miguel, millones de gracias, de verdad, te agradezco muchísimo. Como ves, me apetecía vaciarme a fondo. Esta era una película que yo estaba deseando hacer vídeo. Pedíamos, alguien en algún sitio pedía a gritos una crítica a la carta del Club de la Lucha y me alegro de que haya sido tú. Y nos vemos en la siguiente, por cierto. Espero que lo hayáis disfrutado también el resto, ya sabéis, si os molan estos vídeos, se me suscriban por favor, denme un buen like, buenos hombres y buenas mujeres, y si queréis pedirnos, tenéis las instrucciones un poquito más abajo. Nos seguimos viendo y justo ahora, que es cuando me quedo sin voz, creo que es el momento exacto para acabar, nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.